Bueno, vamos a tocar en este caso lo que tiene que ver con medianería, el apartado de medianería. ¿Y qué es lo que vamos a ver con medianería o qué es la medianería? La medianería nos deja hacer un condominio sobre muros. O sea, ya hablamos de lo que era condominio, o sea, algo que tiene dos o más dueños. En este caso, la medianería es un condominio sobre muros, sobre paredes. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver? O sea, una pared que de alguna manera es algo perdurable, ¿sí? Es un condominio con indivisión forzosa, o sea, es para siempre, salvo que a futuro, digamos, sea un muro condenable, que ya veremos de qué se trata. Este, pero de alguna manera es un condominio con indivisión forzosa perdurable, como vamos a decir. ¿Sí? En el aspecto funcional, es decir, básicamente, ¿cuándo va a haber medianería? Cuando sea un muro que está encaballado sobre la línea divisoria de predios, que quiere decir de alguna manera que esté montado sobre esa línea divisoria de predios. En el aspecto funcional puede ser, digamos, lindero, separativo, divisorio, cerramiento de elevación o enterrado, en aspecto técnico, continuo, próximo o encaballado, y en aspecto jurídico, privativo, exclusivo, medianero. Esos son, digamos, de manera las formas de ver el tema de muros. Pero cuando hablamos de medianería, va a ser dos heredades contiguas, ubicados en el núcleo, en los arrabales, como dice eh, el profe, en una población, en una ciudad, que comparten de alguna manera ese muro, ¿sí? Este, y que podemos encontrar otro tipo de formas de separación, por ejemplo, cercos vivos, árboles, zanjas, etcétera. No precisamente tiene que ser, tiene que ser un muro, ¿sí? Son elementos separativos distintos de medianera, ¿ok? O sea, coexistencia de medianería, como dijimos, dos heredades contiguas dentro de sus arrabales, dentro de una ciudad, que comparten una pared que tiene una altura mínima, que es de 3 metros en adelante. ¿Ok? Este, ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener para hacer medianería? O sea, para hacer un muro medianero tiene que estar construido en piedra o ladrillo, aguantar más de 80 kilos por metro cuadrado al impacto, o sea, tiene que ser un muro bien construido. ¿Ok? Este, de la existencia de 18 pulgadas, o sea que tiene que ver con 30 centímetros, 45 centímetros. ¿Ok? Este, que para que sea un muro medianero y que tiene que ser un muro encaballado en la línea divisoria de predios. Ahora, ¿qué tiene que ver con, o sea, distintos tipos, digamos, de formas, por llamarlo de una manera, de medianería? O sea, nosotros tenemos lo que tiene que ver con el apoyo, donde se utiliza ese muro para apoyar, justamente como portante de carga, ¿no? O sea, se utiliza ese muro de apoyo para apoyar largueros, viguetas, que obviamente no pueden superar la línea divisoria de predio del muro medianero. Después tenemos que ver con lo que es el arrime. El arrime, ¿qué es? O sea, básicamente cuando se construye a menos de 1,15 m de la medianera y no se permite el paso por ese lugar que queda, para lo cual se va a tener que cerrar de alguna manera, se va a tener que, para que dejen no se junten humedades, no se junte agua, y etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera ese se va a tomar como un apoyo. Por más que no esté apoyando, el arrime se va a tomar como apoyo. Se va a tener que cerrar y se va a tomar como apoyo. Después tenemos lo que tiene que ver con cerramiento simple. Cerramiento simple es cuando yo hago horadaciones dentro de ese muro, no lo uso para apoyar, pero sí hago horadaciones, voy hasta la línea divisoria de predio y coloco mi estructura resistente. ¿Ok? Entonces ese muro yo no lo voy a tomar
como va a ser un cerramiento simple, no va a ser un muro medianero, si va a ser, de alguna manera va a estar como con mi propia estructura, voy a poner mis propias columnas, mis propias vigas, simplemente voy a ir hasta la línea divisoria de predios para poder hacer esa gradación. Cerramiento forzoso en las paredes de altura que miden hasta 3 metros del nivel más alto del terreno. ¿Ok? ¿Cómo se adquieren los derechos de medianería? Los derechos de medianería se adquieren de las siguientes formas. Forma básica, construcción del muro, ¿sí? En convención con el vecino, vamos a construir, nos ponemos de acuerdo, hacemos el muro, listo. Y lo pagamos entre los dos, ya tenemos la primera forma del derecho de medianería. La segunda, o sea, la cesión de derechos, que puede ser oneroso o ser gratuito, la cesión de derechos de medianería, ¿sí? O la prescripción adquisitiva, que implica la utilización de la pared de construcción, un muro por una cierta cantidad de tiempo, este, o las formas alternativas por compensación, pared que no está buena, uno de los condicionantes la quiere realizar, por las formas alternativas, determinación del dueño del inmueble colindante, requisición de abdicación o abandono del muro. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con presunción de medianería? ¿Cuándo se va a presumir medianería? Cuando en realidad se va a tomar como medianero, a ver si se va a tomar como privativo, al revés, se va a tomar como privativo todo lo que supere, digamos, el edificio más bajo. Hasta el edificio más bajo se va a tomar como medianero y después se va a tomar como muro privativo, salvo que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, que encontremos vestigios en la pared, y en el caso que encontremos vestigios en la pared, eso se va a tomar como muro medianero. Se va a seguir liquidando por más que no esté usando el muro, o sea, de alguna manera se va a seguir utilizando como muro medianero. En zonas urbanas se presume medianería, como dijimos recién, hasta la altura del edificio más bajo. O sea, y se va a presumir, o sea, como se va a tomar como muro privativo, después del edificio más bajo para arriba, salvo que se muestre lo contrario. Prueba de existencia de medianería por encima del medio se considera privativo, salvo que se muestre lo contrario, lo que acabamos de decir. Instrumento público-privado por signos de materiales. Prescripción. Esto es importante, o sea, podemos tener prescripción adquisitiva, y ya dijimos que era una forma de otorgamiento de dominio. La prescripción adquisitiva breve sobre derechos reales son de 10 años, prescripción adquisitiva larga, que son por su ocasión, sin título, por 20 años. Plazo, plazo genético, 5 años. O sea, esas son las formas de prescripción adquisitiva que tenemos sobre la medianería. ¿Ok? Después tenemos que ver con lo que tiene que ver con ventanas hacia medianeras, en medianeras, oraciones, etcétera. Y esto tiene que ver con nosotros podemos utilizar la medianera para ventilar, perdón, para iluminar, ¿sí? No para ventilar, sino para iluminar, para ganar luz, pero bajo ciertas condiciones. O sea, en el caso que tengamos ventanas directas o en medianeras, van a tener que tener las siguientes condiciones. O sea, tener 1,30 m de antepecho y ser de paño fijo y que no, de alguna manera, no sean visibles, que sean translúcidos, o por más de 1,80 m y sí que sea visible, pero que tenga de alguna manera el 1,80 m por encima de, de la línea de vista. ¿Ok? Si después no puede haber ventanas directas, o sea, para ventilar, hay millones de contravenciones en la ciudad de Buenos Aires, pero no puede haber ventanas directas eh, hacia vecinos, ¿ok? Y se pueden mediante las condiciones que acabamos de mencionar, ¿ok? Bien, ¿cuándo se extingue la medianería? Cuando hay un muro condenable, que es lo que decíamos antes, o sea, el muro está para tirarlo, entonces es un muro condenable. Abdicación o abandono de los derechos, confusión, unificación de predios. O sea, me junto con un vecino, me, le compro el lote al vecino, esa medianera, esa derecho de medianería no existe más, son los dos míos, hasta que el día de mañana venda de vuelta el lote y vuelva a exigir los derechos de medianería. Si es que el vecino quiere pagar esos derechos de medianería y contribuir
al pago, digamos, de alguna manera de ese muro. ¿Sí? Este, ¿A partir de cuándo se pagan los derechos de medianería? Los de medianería se paga a partir de la utilización del muro. Cuando yo empiezo a utilizar el muro, eso se empieza a pagar el derecho. Yo estoy usando mi lado de la pared, por ende empiezo a pagar los derechos de medianería. ¿Ok? Y hay métodos de tasación de medianería. ¿Y cuáles son los métodos de tasación? O sea, ¿para qué queremos tasar un muro medianero? Para saber cuánto hay que pagar. O sea, eso es básico. O sea, necesitamos saber cuánto vale el muro y cómo se desprecia el muro para saber lo que tenemos que pagar. En base a eso, vamos a liquidar los derechos de medianería. Y hay métodos. ¿Cómo son esos métodos? Tenés el método lineal, ¿sí? Cuanto más tiempo pasa, más se deteriora el muro. Después el medio de lo que tiene que ver con la parábola de Kunsele, que es que empieza lento y se empieza a agravar con el tiempo. El método de Ross, que de alguna manera marca que, la depreciación del muro es relativa o regular. Y después lo que tiene que ver con según la tabla de Ross-Heidegg, ¿qué es lo que establece? Estados. La tabla de Ross-Heidegg, estados, digamos, de situación, por llamarlo de alguna manera, del muro, ¿no? Del depreciamiento del muro. Por ejemplo, un muro nuevo, que no hay que hacerle reparaciones, muro en estado 1, estado 2, mantenimiento adecuado y conservación, estado 3 necesita reparaciones sencillas, estado 4 reparaciones urgentes y uno que ya directamente no tiene valor, o sea, está tan destruido que directamente no tiene valor, hay que hacer la vuelta. Y esto hay una fórmula, o sea, este método de Rohedek establece una fórmula que es el valor, digamos, de actual, que es lo que queremos saber, cuánto vale esa pared para poder liquidar el derecho de medianería, ¿ok? Que es igual al valor digamos, de reposición menos el valor residual, ¿ok? Por 1 menos el coeficiente que va a salir de la tabla de Rohedek dividido 100 más el valor residual. ¿Ok? Y ese coeficiente K, que es que nos va a determinar de alguna manera el coeficiente, básicamente se ingresa a la tabla con el estado y con la antigüedad, y ahí vamos a sacar ese coeficiente. Y bueno, el valor de reposición es lo que vale, o sea que vale los ladrillos, lo que vale todo, y el valor residual es de alguna manera el desgaste que tuvo. Y después tenemos la regla de Maselén, que es una regla bastante antigua, que va a determinar los porcentuales de reposición o depreciación según los años, de 10 a 20 años tanto por ciento, de 20 a 30 tanto por ciento y así. ¿Ok? ¿Cómo son los pagos de derechos? O sea, entre vecinos es un derecho civil. ¿Ok? Y en el caso con el Estado es un derecho administrativo. ¿Ok? Básicamente con esto terminamos con lo que tiene que ver con medianería, y cómo de alguna manera se liquida medianería. Ahora, vamos a tener cuando haya que liquidar y demás, superposición de fachadas, perdón, de medianeras, donde se va a determinar cuáles muros son contiguos o privativos, mejor dicho, cuáles muros son medianeros, se declaran medianeros, en el caso de A y B, parte del muro será de A, parte del muro será de B, si son privativos de A, privativos de B, y donde se juntan, donde se declare, eso serán la superficie de derechos, la superficie a liquidar de derechos de medianería.